Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar número 10. Así que bienvenidos a todos. Este webinar va a ser el doctor José de León. Él es mexicano, biólogo, además de eso, de medicina deportiva, tiene un doctorado en investigación clínica y un máster en nutrición. También hace parte de Amino Gran Académica, nuestro director comercial. Bienvenido, José. Tenemos como invitado al doctor Raúl Pineda, a quien voy a dejar que ahorita José presente, que es su invitado. Como siempre, agradecemos la presencia de todos ustedes y el apoyo de todo el equipo que hace parte de Amino Gran Académica, en especial a Fabián en México, a Cedric y a Alan en Francia y a Carlos en Manizales, Colombia. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Le doy la palabra entonces a José. Inicie su presentación y la presentación del invitado. José, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Gildardo, por la presentación. Pues les agradezco también a todos ustedes que están presentes hoy con nosotros aquí en esta presentación de Amino Gran Academy. Como saben, este es un esfuerzo constante que hacemos para llevar educación cada fin de semana, no solo con nuestro equipo ya, en este caso, que tenemos consolidado, sino también con profesionales que se presentan día a día y que nos hacen el favor de acompañarnos en este gran esfuerzo de educación a distancia. En este momento vamos a iniciar parte de nuestra presentación. Creo que se está conectando nuestro invitado. Vamos a darle oportunidad a que se conecte. Mientras tanto, vamos a empezar con esta presentación. Parte del tema que tenemos que ver el día de hoy tiene que ver con contenido mineral óseo. Este es un indicador que, como ustedes saben, aquellos que manejan en parte la bioimpedancia y en particular la bioimpedancia de EBOD, saben que tenemos un elemento importante que tiene que ver con la lectura del contenido mineral óseo. En realidad, esta lectura que nosotros hacemos del contenido mineral óseo es una aproximación en realidad a lo que representaría este tejido, que es muy importante en el desarrollo de la vida de todos nosotros. Como bien decía nuestro querido director, Gildardo, yo me dedico en buena medida a la medicina del estilo de vida, sí, pero tengo una preparación en el área de investigación clínica y en particular en el área que tiene que ver con poblaciones especiales. Soy miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y bueno, actualmente dirijo un programa, no solamente dentro de Aminogran, sino también un programa de Entrenador Sin Fronteras, que es una parte de mi especialidad, llamada Wellness Coach, que bueno, ya tendrán oportunidad de conocer parte de nuestro trabajo dentro de la plataforma de Aminogram Academic. Los temas de interés que tengo básicamente tienen que ver con contaminación ambiental y rendimiento físico, la salud mineral ósea y el ejercicio, la obesidad y el ejercicio, la hidratación y el rendimiento físico y el entrenamiento en poblaciones especiales. Estos son algunos de los temas de investigación que a recientes fechas he tenido la oportunidad de participar en algo de investigación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a presentar el tema que tiene que ver con el tejido óseo. En realidad, estas lecturas que hacemos del tejido óseo es importante entenderlas bajo un contexto de salud. Cuando hablamos del tejido óseo hay que entender muy bien a qué se refiere el tejido óseo, porque en buena medida cuando hacemos una lectura de la composición corporal, pocas veces retomamos esta lectura del contenido mineral óseo como un apartado importante de la salud mineral ósea. Si bien es cierto, este tejido óseo pues está formado por una parte esponjosa y una parte compacta que nosotros llamamos trabecular y cortical, y que tiene que ver con un poco la adhesión de minerales más a una parte del hueso, la compactación de este hueso. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura del hueso, es importante saber que, bueno, pues está formada básicamente por células productoras que se llaman osteocitos que derivan de los osteoblastos y que al estar rodeados por una matriz ósea se mineraliza. Este tejido óseo, en realidad, cuando nosotros lo observamos macroscópicamente, como decía hace un momento, pues podemos observar esta parte que es más trabecular o esponjosa y esta parte más compacta. Sin embargo,
cuando hablamos de la salud mineral ósea, hablamos de algunas enfermedades que se presentan con el transcurso de la vida, sí, pero también por el estilo de vida que tiene que ver la presencia de la osteoporosis o incluso la osteopenia, que es una pérdida. La primera puede ser una pérdida acelerada de la masa esquelética y en particular de la parte compacta, ¿sí? Y la parte esponjosa que de alguna manera incrementa tus trabéculas o sus espacios de manera que lo hacen vulnerable y lo hacen cada vez más débil. Entonces, el estudio del tejido óseo resulta importante, evidentemente, no solamente pensando que está compuesto en realidad de varios tejidos, no solamente pensando como un tejido de sostén, como es el hueso, sino obviamente es un tejido que está compuesto de cartílago, tejido conectivo denso, epitelial y en buena medida, pues productor de sangre. Es un órgano hematopoyético, tiene también tejido adiposo y nervioso. Esta, digamos, conformación histológica que tiene el tejido óseo lo hace una parte muy importante de estudio dentro de la salud, en general de la salud mineral ósea, sí, pero también de la salud en la composición corporal. Entonces, esta masa ósea, como decíamos hace un momento, pues nosotros a veces la pensamos solamente como el esqueleto que nos mueve y el esqueleto que nos permite estar multiarticulados y tener funciones diversas. Sabemos que existen muchos huesos, cartílagos y ligamentos que nos componen nuestro sistema esquelético, pero bueno, es una parte que nos genera estructura y sostén en buena medida. La producción, como ya decíamos, de células sanguíneas, pues se ve muy importante porque a través de ella nosotros podemos entender múltiples situaciones, digamos, enfermedades que se presentan en el transcurso de la vida, ¿no? Como la presencia incluso de algunos cánceres o algunos problemas que tienen que ver con la producción de células sanguíneas. Sabemos también que el tejido óseo, la masa ósea, pues representa nuestro principal reservorio de calcio. En buena medida, el metabolismo del calcio está asociado evidentemente con la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales y en buena medida con la absorción o no de la dieta que se tenga de ella, pero sin embargo el tejido óseo, la masa ósea, pues representa el principal punto de reservorio del calcio, así como otros elementos también inorgánicos que también se depositan en el tejido óseo. Cuando nosotros hablamos de la composición de sales inorgánicas, por ejemplo, de este tejido, sabemos que es mucho mayor todavía que la composición de agua o que las sustancias orgánicas. Representa hasta el 45% de las sales orgánicas y esto nos permite de alguna manera consolidar el espacio, la densidad que genera este peso, por lo menos en el ser humano, a diferencia de otras especies en el reino animal, que se considera pues un peso considerable. La parte que representa más resistividad al hueso en realidad no son en realidad el calcio como tal, sino son los fosfatos de calcio. En este caso nosotros hablamos en particular de cristales de hidroxiapatita, que representa hasta el 90% de todo el material inorgánico en buena medida. Y además de la presencia de otros elementos, como bien decíamos, que de alguna manera le confieren su resistividad al hueso. En particular, estos cristales de hidroxiapatita son cristales que responden muy bien ante los esfuerzos biomecánicos que genera los músculos sobre los huesos y que permite generar todavía mayor densidad trabecular, incluso o compactar pues nuestra parte, ahora sí que compacta del hueso finalmente. Nosotros tenemos que discriminar entre una definición que nosotros solemos decir, por ejemplo, en el IBIODI ustedes han visto que tenemos una definición del contenido mineral óseo. Cuando hablamos del contenido mineral óseo, en realidad nos referimos a esta parte total, absoluta de la masa mineral del hueso, y que es diferente a lo que sería la densidad mineral ósea, que enseguida lo veremos. En realidad, el contenido mineral óseo se refiere entonces a todo este conjunto de elementos inorgánicos que forman nuestro material óseo. La densidad mineral ósea, por su parte, representa la cantidad de este material que es calcificado en realidad en la matriz ósea y se considera, digamos, la deposición por unidad de área
que pues en algunas mediciones que se hacen, por ejemplo, es como las densitometrías, que es una gold standard para ver la composición mineral ósea, nosotros podemos ver cuál es esta integridad arquitectónica del hueso. En realidad, las evaluaciones de la densidad mineral ósea nos permiten saber en buena medida si esta arquitectura ha cambiado o no ha cambiado, y a partir de ellas que podemos clasificar, tener diferentes diagnósticos como son la osteopenia o en su caso la osteoporosis. Vale la pena comentar que nuestro invitado es un especialista en densitometría. Él nos explicará un poco más sobre el trabajo que está haciendo actualmente en comparación con la bioimpedancia para ver cuáles son los resultados que ha encontrado. Quiero comentar que el gold standard que nosotros usamos es la densitometría para evaluar, digamos, la salud mineral ósea. En este caso, la densidad mineral ósea es el elemento que nos sirve más que el contenido mineral óseo. Por otro lado, es importante rescatar que nosotros tenemos una curva de deposición en el contenido mineral óseo durante nuestro crecimiento y desarrollo. Es decir, hay una mayor deposición a etapas prepuberales o puberales. En buena medida podemos encontrar un pico de crecimiento diferente en niños o en niñas. Se piensa que en niños podría ser la edad más o menos como a 14 años y en las niñas podría ser a los 12 años. Y esto tiene que ver un poco con el desarrollo prepuberal o puberal, o en este caso la presencia, como veremos a un momento más, la presencia de la menarca en las niñas. Ahora, esta consolidación, digamos, de masa ósea que se va teniendo en el transcurso de la vida, en realidad representa en las vidas en las etapas posteriores de nuestro desarrollo una condicionante para la salud mineral ósea. Cuando hacemos evaluaciones de composición corporal, pues es importante saber en qué etapa de desarrollo evidentemente estamos midiendo. Como ustedes observan en esta curva, en realidad hay una especie de letargo o alentamiento de esta curva de posición del contenido mineral óseo después del cierre puberal o del crecimiento puberal. Como decíamos nosotros en la juventud, de alguna manera y hasta los 20, 25 años se sabe que tenemos un balance positivo en la masa ósea, es decir, hay una mayor acumulación de contenido mineral óseo en nuestros huesos, propiamente por el desarrollo que se tiene. De hecho, se piensa que una forma de ver el desarrollo y crecimiento en los púberes tiene que ver un poco con la evaluación del cierre de las epífisis de crecimiento. Y entonces a partir de ahí es que tenemos algunas técnicas como son la radiografía carpiana, por ejemplo, para ver el cierre total de los huesecillos carpianos. Hay unas pruebas que se llaman pruebas de Tanner, que también nos permite evaluar a la par del desarrollo púbico y los caracteres sexuales secundarios, qué etapa de crecimiento y desarrollo nos encontramos. Pero en realidad es hasta los 20 y los 25 años cuando todavía se encuentra un balance positivo en esta consolidación de la masa ósea. En buena medida ocurre hasta esta edad, y después de esta edad empieza a haber, pero posiblemente empieza un declive después de esta edad, después de los 25 años y más, 25 años y más, si el estilo de vida de las personas pues no es un estilo de vida muy saludable, en buena medida, ¿no? Ahora, estos cambios naturales que ocurren en el transcurso de la vida, pues tiene que ver con esta adquisición de la masa por la opción, digamos, por la activación en buena medida de los osteoblastos. Y luego de esta consolidación ocurre una presencia de osteoclastos que empiezan a haber una resorción ósea. Y esta proliferación de osteoclastos tiene que ver en buena medida por una reducción hormonal, por ejemplo, en el caso de las mujeres y en el caso de los varones, por una reducción también que tiene que ver con la masa muscular. Entonces, sí hay una definición, digamos, fisiológica, pero también biomecánica, que hace que la pérdida de la masa ósea pueda ser un poco más acelerada en diferentes etapas de la vida. Se considera que después de los 25, como bien decíamos, esta consolidación puede llegarse a mantener hasta periodos del climaterio o incluso antes de la menopausia. Y en adultos varones tal vez se puede incrementar más allá
después de los 60 años, ¿no? A esta parte nosotros le conocemos como crecimiento, modelación y remodelación, y que es algo que sucede de forma constante en realidad en el tejido óseo, pero se acrecienta más con la edad, es decir, responde también de alguna manera al desarrollo cronológico del mismo tejido. Como bien decíamos, el desarrollo puberal o la presencia de la menarca en buena medida puede llegar a representar sí un crecimiento rápido, lo que llamamos el pico de crecimiento, que a veces lo vemos en los chicos, que ocurre, y eso pudiera condicionar el crecimiento y desarrollo durante la juventud en los jóvenes. Esta consolidación de masa crítica que se conoce de la masa ósea, pues como sabemos está muy cerca, decía yo, en la menarca en las mujeres. Y un poquito antes del término de esta maduración sexual, sabemos que ocurre este crecimiento óseo. Por eso es que incluso en los varones, como les muestro yo aquí en esta gráfica, nomás déjenme muestro acá, decía yo, si lo vemos nosotros cronológicamente, hay algunas etapas o estadios de Tanner, como decía ya hace un momento, que tiene que ver con la presencia de vello púbico, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y también este crecimiento vertical que llegan a tener algunos jóvenes. Entonces, en esos momentos hablamos nosotros de este máximo desarrollo de crecimiento del hueso, que es en esta etapa. Como ustedes saben, nuestros equipos o los equipos de bioimpedancia tienen una restricción de edad para medir, aunque estamos haciendo algunas adecuaciones. Entiendo que estaremos entre los 14 y los 15 años para poder medir hacia arriba. Pero cuando nosotros tenemos una vigilancia del desarrollo de la masa muscular a la par del contenido mineral óseo, pues entonces podemos dar un seguimiento temprano a esta parte histórica digamos, de la consolidación de la masa ósea. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cuando hablamos de composición corporal, ustedes ya saben que en los modelos que de repente leemos, en estos modelos nos ofrece varios tipos de lecturas. Y cuando nosotros hablamos de la masa libre de grasa, en realidad en buena medida también estamos incluyendo pues el contenido mineral óseo, es decir, solo estamos dejando la masa grasa. Voy a enseñarles ahorita, voy a compartirles mi pantalla de alguno de las lecturas que hacemos con eBiodi para decir, bueno, leemos contenido mineral óseo, sí, pero ¿cómo podemos relacionarlos con otros indicadores eBiodi, a final de cuentas, ¿no? Entonces, el contenido mineral óseo está leído en buena medida a partir de una fracción que nosotros determinamos, que es como, digamos, un algoritmo que ya se utiliza para determinar el contenido mineral óseo. De habitual y durante mucho tiempo en estudios in vitro se ha determinado que el 14% del peso total de una persona pudiera representar, o sea, en representación del agua total que tiene una persona, el 14% podría representar el peso del contenido mineral óseo. Sin embargo, pues puede variar en base a la lectura que hagamos del agua. Qué gran oportunidad tenemos nosotros en este equipo de eBiodi. Les voy a compartir un poco una lectura que tenemos aquí en nuestra lectura digamos, del equipo de bioimpedancia que usamos. Espero que se esté compartiendo aquí mi pantalla. No sé si se quedó trabada, Gildardo. ¿Me puedes ver bien? Vamos a ver. Sí, podemos verla. Ok, perfecto. Sí, José. Okay. Bien, entonces aquí, cuando nosotros tenemos una lectura en esta diana del Biodi Manager que nosotros usamos, nos vamos rápidamente a una lectura que tiene que ver con unos indicadores o con unos índices que nos hablan de la cantidad de masa magra, masa muscular, masa ósea, carga de músculo y carga total. Estos indicadores que vemos aquí, como ya han escuchado, que ha leído nuestro director Gildardo, en realidad tienen que ver con un indicador en donde pensamos que 1 es la cantidad ideal que estamos esperando de masa magra, y en ese sentido, estando hacia abajo, hacia arriba, ustedes ven una coloración que nos puede dar un poquito más fuerte en la norma o otro cerca de la norma, y que nos dice qué tan alto estamos o qué tan bajo estamos en esta presencia de este indicador.
Por ejemplo, en el caso de esta personita que tenemos aquí es una persona de 56 años. Ella fue comparada también con medidas de DEXA y de contenidos minerales óseo con otros instrumentos. Sin embargo, en esta lectura y que se ha hecho de manera constante durante los últimos años, ha subido su masa muscular y su masa ósea también. En este momento, creo que no tengo la lectura aquí histórica de ella, pero quiero explicar lo siguiente. El índice que nos habla de la masa muscular, que está en 0.91, y de la masa ósea, 0.87, en realidad nos permite ver una relación entre cuál es la cantidad de masa muscular que esperamos en esta persona y qué tan bajo se encuentra. No está muy cerca de la norma en este caso, sin embargo, pues hace falta incrementar la masa muscular. Por consecuencia, en la masa ósea también se observa que está reducido, por lo menos no llega al indicador que estamos esperando de 1, y hay una carga que nosotros mostramos aquí, que es esta relación que tiene que ver en la carga en músculo, es decir, la cantidad de masa muscular sobre la masa ósea para ver cuáles son los grados de torsión que genera esa masa muscular sobre la masa ósea. Hay dos lecturas que podríamos hacer. Una es que evidentemente se piensa que esta carga muscular sobre la masa ósea pudiera ser incrementada o pudiera ser alta y que pudiera generar algunas tendinitis o lesiones, digamos, osteoarticulares. Sin embargo, yo quiero hacer una lectura diferente de esto, siguiendo a esta paciente. Cuando hablamos de esta carga en músculo que está elevada del punto que esperábamos nosotros, que es 1, que es digamos, la unidad representativa, está ligeramente arriba de 1. Lo que nos dice es que hay una carga muscular que está generando biomecánicamente el músculo sobre el hueso, por lo cual yo lo puedo considerar como positivo en esta paciente en particular, que tiene un entrenamiento de más de 10 años, y que eso mejora la deposición del contenido mineral óseo en el hueso, dado que este efecto biomecánico que tiene el músculo sobre el hueso hace que se depositen más cristales de hidroxiapatita. Entonces, en ese cargo, esta carga del músculo para el cliente que estamos leyendo puede ser positiva a final de cuentas. Sin embargo, en esa relación músculo-óseo es como podemos leer ese indicador. Pero si nosotros vemos el indicador, por ejemplo, de contenido mineral óseo en esta persona, que como bien decíamos es una predicción de la masa bruta total de los sólidos extracelulares, hace una predicción en base a la cantidad de agua total que en este caso se ha considerado en la paciente. Decía yo, en algunos estudios in vitro se considera que es hasta un 14%, pero esta pudiera estar estable incluso un poquito más alta, hasta el 15 o el 16%. Y este valor indicativo que nos representa para esta paciente es de 1.75. Entonces, con respecto a la referencia o al nivel etario que se encuentra esta persona, se dice que podría tener una diferencia teórica negativa, es decir, ligeramente negativa con respecto a lo esperado. Insisto, esta lectura no solamente se hace a partir de pensar que aquí la salud mineral ósea de la persona pudiera no estar en buen estado, porque es diferente leer la densidad mineral ósea al contenido mineral óseo. Entonces, para saber realmente la salud mineral ósea de esta persona, lo que necesitamos es conocer su densidad mineral ósea. Y es entonces cuando este instrumento de bioimpedancia en conjunto con las densitometrías nos pudiera ayudar para hacer alguna concatenación de datos. ¿Y cuáles datos son importantes? Bueno, pues en este caso la masa muscular esquelética y, por qué no decirlo, esta masa magra en términos generales que se encuentra presente en esta persona. Muy bien. Ahora, si me permiten, voy a regresar hacia la presentación. Aquí ya estamos de nuevo. Cuando hablábamos nosotros de esta composición de masa de contenido mineral óseo, en realidad estamos integrando un ingrediente importante a nuestra composición, a nuestra lectura de composición corporal, porque eso nos permite ver de forma integral cuál es el efecto que está teniendo, por ejemplo, en este caso, la masa magra o la masa o el peso total de una persona sobre la deposición de cristales de hidroxiapatita y con ello la mayor deposición de calcio.
Entonces, es importante considerar cuando leamos el contenido mineral óseo 3 cosas. El peso neto de la persona, es decir, un IMC elevado en una persona, sí pudiera representar una mayor carga, evidentemente, sobre el cuerpo y eso pudiera incrementar la deposición de calcio. Pero si es a costa de masa muscular, eso es mucho mejor porque ese efecto biomecánico nos permite generar una mayor salud ósea que seguramente se va a ver reflejado en un incremento de la densidad mineral ósea. Ahora, la masa magra en total, como bien decíamos, la masa magra pues es la masa libre de grasa y contiene ya o incluye el contenido mineral óseo. Al haber un incremento en la masa magra, se dice que hay un incremento también en el contenido mineral óseo. En algunas investigaciones que he tenido la oportunidad de correr en un estudio de posgrado, en alguna investigación que, bueno, no mostraré en este momento, pero sí vale la pena comentarlo, descubrimos que por cada 350 gramos que se incrementaba la masa magra, se incrementaba 1 gramo el contenido mineral óseo. Entonces, para que vean qué importante es cuando nosotros estamos haciendo una lectura del contenido mineral óseo de una persona o que está en un periodo de tratamiento por osteopenia, por decirlo de alguna manera, osteopenia sería una reducción en el contenido mineral, en la densidad mineral ósea, pero no de manera significativa como para que pueda provocar una osteoporosis. Entonces, estamos en un preludio de, digamos, de lo que sería la osteoporosis. Si nosotros consideramos seguir la masa magra como un indicador completo, pues nos permite seguir también la salud mineral ósea en buena medida. Y bueno, yo les decía a ustedes que este indicador se vuelve sí muy importante, pero más importante en la etapa adulta, cuando tenemos pacientes que evidentemente es que llegan a un periodo en la reducción de estrógenos en la vida media. Muchas mujeres están llegando a esta reducción de estrógenos en una etapa temprana, incluso antes de los 40 años. Por eso es que se recomienda que la edad fértil de una mujer pues, pueda tener hijos antes de los 40 años, porque el pico de estrógeno o de producción hormonal que se está teniendo puede ser más favorable para un embarazo. Entonces, esta reducción o esta baja en la reducción hormonal, por ejemplo, en una mujer, por decirlo de alguna manera, nos presenta una ventana muy importante de evaluación para una mujer en climaterio, donde sabemos que el climaterio pudiera empezar hasta antes de los 45 años en una reducción de estas hormonas hasta un cese completo, que es lo que nosotros conocemos como la menopausia. Entonces, esto hace que se vulnere una mujer y que pierda más masa ósea. Se piensa que después de llegar a este periodo de la menopausia, en los siguientes 5 a 7 años, pues puede haber una reducción significativa hasta de un 20% de la masa ósea. En algunos congresos que he participado, algunos médicos han propuesto que una manera de detener la pérdida en la masa mineral ósea pues tiene que ver un poco con la activación física. Y en realidad esto ha sido tema de investigación de algo que he estado siguiendo los últimos años, pero que cada vez se habla más de eso. ¿Cómo podemos nosotros hacerle para, por un lado, detener esta pérdida de masa ósea de forma acelerada? Pues es a través de la activación física y del estrés biomecánico que puede generar nuestros huesos a partir de la activación muscular o incluso del incremento de la masa muscular per se. Sabemos que a partir de cierta edad no es tan fácil subir la masa muscular. Ya veíamos en nuestras presentaciones de semanas anteriores que nos hablaban un poco de la sarcopenia, de la pérdida de la masa muscular. Y esta pérdida de la masa muscular pues se ve acompañada del incremento de la fragilidad en los adultos mayores, de la pérdida de la fuerza y de la potencia. Y en buena medida pues nos deja a nuestros adultos mayores o todos aquellos que se acercan a etapas arriba de los 60 años con una posibilidad de fractura de cadera mucho más fácil que antes. Vale la pena comentar que esta remodelación ósea, como mostraba yo anteriormente, es posible que suceda todo el tiempo, es decir, aún estando en etapas de la vida avanzada, si es sometido a un nivel de estrés, la caminata, el salto, el cargar peso, siempre va a ser favorable, por lo menos para detener esa pérdida acelerada de la masa muscular ya en una etapa adulta. Pero bueno, si yo pudiera resumir esto, en realidad siempre hablamos que la historia natural que tenemos en la consolidación de la masa ósea, pues tiene que ver desde etapas muy tempranas de la vida. Es
decir, ya hay una definición, sí, osteogenética, con la cual nacemos y es una manera la impronta, pero luego tenemos una activación mecánica durante el resto de la vida. Hoy sabemos que las actividades sedentarias cada vez se están incrementando más y al incrementarse en realidad lo que están haciendo es favoreciendo la salud mineral ósea, pero si reducimos esta actividad, puede ser que este efecto biomecánico que se tiene a partir de los músculos sobre los huesos para la mayor deposición de hidroxiapatitas, como veíamos hace un momento, pues se vea reducida. Entonces, en realidad, una buena forma de considerar este elemento en la composición corporal es considerarlo en el desarrollo y crecimiento y en etapas especiales de la vida y en poblaciones especiales, finalmente. Muy bien, pues ahora me gustaría hacer participar a nuestro invitado especial, el doctor Raúl Pineda. Creo que aquí está mal escrito. Este es Pineda. Él es bioquímico, director del Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal y profesor certificado, profesor con certificación técnica en densitometría. Entonces, no sé si se encuentre por ahí nuestro invitado, estimado Raúl. Doctor Raúl se encuentra. Le pediría al doctor Raúl que active su cámara. Y aquí le estoy pidiendo que reactive su... Okay. Y su audio, doctor. Aquí le estoy... Sí. Por aquí estamos, parece. Gracias. ¿Me escuchan? Aquí te escucho perfecto. ¿Cómo estás, estimado doctor? Muchas gracias. Gracias a todos. Encantado de participar con ustedes. Tengo intermitencia en mi señal de internet, entonces les pido que no se desesperen en el sentido de que me dejen de oír en algún momento de la presentación. Lo que sí les voy a pedir es que me avisen o me manden mensajito aquí por WhatsApp para que me entere que algo está sucediendo y no me están oyendo. Muy bien. Doctor, platícanos. Tú estás trabajando con densitometría. ¿Has tenido oportunidad de usar el equipo de eBody también? ¿En qué estás trabajando el día de hoy? Sí, precisamente, bueno, son 3 los proyectos que estamos trabajando. Una es con personal adulto mayor. Digo personal, pero en realidad son pacientes adultos mayores. En la Universidad Autónoma Metropolitana estoy evaluando a adulto mayor. El segundo, bueno, se ha detenido bastante por esta cuestión de la pandemia, ha sido la evaluación de niños. En niños desde 6 hasta 12, 13, 14 años, con diferentes grados de estado de nutrición. Niños con peso bajo, niñas con peso bajo. Niños normales, con sobrepeso y obesidad, también estamos midiendo. Y bueno, a futuro tenemos ese objetivo también de evaluar obesidad mórbida. Todavía no arrancamos ese protocolo, pero bueno, creo yo que va a ser bastante revelador. Ojalá nos puedas compartir también por ahí los datos, como les decía yo a nuestros oyentes, invitados. En realidad tenemos esta gran fortuna de contar con el doctor Raúl, porque él, bueno, es especialista. Tú manejas el equipo de densitometría, ¿cierto? Sí, así es. Tenemos una clínica en la Colonia del Valle desde hace 17 años, dedicada a eso, a evaluación de composición corporal por DEXA. ¿Axial? ¿Lo realizas con axial? Sí, ¿es cuerpo completo? No, es cuerpo completo, o sea, composición corporal por DEXA que involucra los 3 componentes, que es músculo, esqueleto y grasa, y además la axial que evalúa columna L1, L4, cuello femoral bilateral y cadera total. Entonces, con ese estudio, pues sí podemos hacer un diagnóstico de osteopenia y osteoporosis a partir de los 50 años. En personas jovencitas menores de 20, corrijo, en personas jovencitas de los 5 a los 49, nos basamos en una puntuación distinta que se llama puntuación Z-score. Ya. Con esa puntuación Z-score evaluamos 2 desviaciones estándares para abajo,
reportamos como valor bajo, por debajo del valor esperado para la edad cronológica. Ya, qué interesante. Oye, y con respecto al seguimiento que estás haciendo hoy con bioimpedancia, Ahí se ¿qué congeló usos? la imagen, no sé si me estén escuchando. Sí, te escuchamos bien, se cortó un poquito, pero te escuchamos. Te decía, con Muy respecto al bien. uso de la bioimpedancia que has estado haciendo y al mismo uso de la densitometría, ¿qué beneficios o qué alcances ves que pueda tener este cruce de información? La verdad es que es muy interesante la pregunta porque el equipo BioDye Expert nos da un total de contenido mineral óseo. No sé si estén viendo mi pantalla, que hay una en Excel. Una tabla de Excel. Sí, acá me voy a ir mejor a PowerPoint para que no haga tanto ruido, pero esta de Excel nos da una idea bastante interesante de lo que sucede en términos de contenido mineral. Aquí lo que ustedes ven como BX es el resultado en gramos, bueno, en kilos y en gramos que nos da el equipo, el BioDye Expert. Y a un ladito ustedes ven el contenido en kilos y gramos que nos da la composición corporal por DEXA de todo el esqueleto. Vean que las diferencias entre uno y otro equipo son mínimas. Estamos hablando de 0,99, 0,95, 0,14, 0,95. En promedio nos da 1,020. O sea que se puede equivocar un 2% en promedio, por lo menos de esta corte muy chiquitita. En el caso de las mujeres, vean que hay casos distintos. Por lo menos las dos primeras son diferentes, pero a partir de la tercera es 1,03, 11%, 8%, 6, 6, 14, 17 y 4. En promedio nos da 1,04. Entonces, la correlación en contenido mineral, o sea, en gramos, en kilos y gramos de esqueleto, es bastante cercana a la que nos da el equipo DEXA de cuerpo completo. Perdón, ¿puedo preguntar algo Claro. que no entiendo? Esa columna donde dice la diferencia, ¿ese qué valor es? ¿Está reportando como qué porcentaje es el de bioimpedancia con respecto al DEXA? O sea, Creo que es un puntaje, es una diferencia. no es una diferencia, porque es que si la diferencia fuera uno sería muy grande, pero entonces yo lo que entiendo, pero quería que me aclarara, es ese valor que dice ahí no es realmente la diferencia, sino qué porcentaje Se parece. el DEX, el BioExpert da con relación al DEXA. Así es. Divido en O kilos sea que realmente entre la el DEXA y me diferencia, da esa. la diferencia sería, por ejemplo, en la primera columna, en la primera hilera sería 1 menos 99, o sea, 0,01, ¿no? ¿Aló? Doctor, ¿Qué pasó? ¿Me oye? no sé si perdió un poquito la conectividad. La del doctor, ¿cierto? Sí. Sí, no, es que estaba confundido porque pensaba que que era diferencia de 1 sobre un valor de 2, entonces no, ese valor es el porcentaje, o sea que la diferencia realmente sería 1 menos lo que dice ahí. Y el promedio sería, o sea, la diferencia promedio es, es del 4%. Ajá. En Es lo que porcentaje, entiendo. vista en porcentaje. O sea que, el Ebiodi daría... Ah, no, pero espere a ver un momentico. Que lo que hizo fue dividió Sí, sí, sí. 1.842 entre Sí. 2.88. Lo que dice es que el valor del DEXA es un 4% mayor que el de bioimpedancia. Lo que sería interesante también es mostrar como la correlación, pero está muy interesante esos datos. Bueno, qué pena. Sería trabajarlos estadísticamente, claro está. Como menciona también el doctor, esta es una corte muy pequeña. Seguramente habría que ver ya por grupos etarios, ¿verdad? También por edad. Aquí, por ejemplo, parece que tenemos edades entre 56, 12, 55. O sea, realmente los grupos etarios están un poquito amplios. Pero valdría la pena hacer este ejercicio, qué bueno, que es parte de lo que has obtenido hasta ahorita, doctor Raúl.
Creo que se pierde un poco el audio. ¿Nos estamos escuchando, Gildardo? Doctor Raúl. Sí, señor. Aquí estamos escuchando perfecto. El doctor Perfecto. Raúl ha manifestado dificultades con la conexión. Esperemos que Que se conecte. efectivamente la... Y en esta parte me parece interesante, yo les decía y les comentaba hace un momento que en algún estudio que tuve la oportunidad de correr, veíamos que es muy importante el incremento de la masa magra para determinar el contenido mineral óseo. Entonces, creo que vale la pena hacer como una especie de análisis y para futuras investigaciones, que es parte de nuestro propósito de AminoGran Academy, es dar un seguimiento, evidentemente, a la masa muscular y a la masa magra para ver cómo ésta puede influir a partir de diferentes actividades y deportes y ejercicio, puede influir sobre el incremento en el contenido mineral óseo y, ¿por qué no? Digo, con este tipo de herramientas en densitometría, también revisar cómo se incrementa esta deposición mayor de calcio con una densidad mineral ósea. ¿Te encuentras por aquí, doctor? Doctor Raúl. Mira, yo quisiera decir algo. Doctor Raúl, hay que activar el sonido. Mira, que a mí me parece, claro, con lo que nos muestran ahí, me parece que una cosa muy interesante es que la bioimpedancia puede servir como una herramienta de tamizaje para ver quién tiene alto riesgo de tener osteoporosis u osteopenia, ¿cierto? Como es una herramienta de tamizaje muy interesante, me parece esto. Sí, de hecho, si ustedes ven las columnas, o sea, si ven los resultados, lo que dice diferencia en realidad no es en realidad una división, es un cociente de dividir los valores del DEXA entre el BIODI. Ahora, cuando ustedes tienen esto que tienen DXBX, o sea, el diagnóstico que nos da el equipo y que está anotado aquí en colores, es lo que ustedes ven en la pantalla como theoretical gap. Ajá. Entonces, ese theoretical gap es lo que yo puse aquí en esta tablita, indicando que todo lo que está en verde es aquello que aparentemente a los ojos del equipo está por arriba del valor esperado para la edad. Ya. Y vean ustedes que cuando comparamos ese theoretical gap que nos da el equipo de BioDye y lo comparamos ya ahora sí con una densitometría o de cuerpo completo, que aquí dice CC-DEXA, o lumbar L1, L4, vean que en algunos casos correlaciona. Por ejemplo, en el caso de Rosas Miguel, correlaciona. Para cuerpo completo, no tanto para L1, L4. Recordemos que los valores de densitometría dividen el gramaje entre el área. Entonces ahí francamente ya no estamos hablando de los mismos conceptos y evidentemente esto abre una brecha que por lo menos en el caso de Rosas Alejandro nos está marcando que el valor es negativo. Cuando le hacemos la evaluación de cuerpo completo de todo el esqueleto, nos dice que efectivamente tiene, y cuando vemos los valores en T-score de L1, L4, aparecen valores de osteopenia y de osteoporosis. Lo mismo sucede con Ofelia, lo mismo sucede con Marta, lo mismo sucede con Franco Miriam, lo mismo sucede con Pinedo Anabel, que tienen valores que están identificados por el equipo como un poquito por debajo de ese theoretical gap. Ahora estamos entonces, considerando... creo yo, anticipando... ¿Sí? Sí, adelante, doctor. Creo que se puso un poco intermitente la transmisión. Sí, bueno, mi internet es inestable. Ahí sí me escuchan. Ya, ahora te decía, esto que estás mostrando aquí en realidad podríamos diferenciar entre contenido mineral óseo y densidad mineral ósea, porque hablábamos que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Así es. Lo que está en la columna C es contenido mineral óseo de DEXA
Y lo que está en la H, I, J y K ya es densidad mineral ósea. Mineral ósea, perfectamente bien entendido. Muy bien, hasta ahora has estado trabajando con el equipo con niños nada más o No, bueno, no. He trabajado niños, he trabajado atletas, he trabajado adultos mayores. Claro. Ahora estoy trabajando cáncer, pacientes con cáncer. Ya. Pero bueno, evidentemente necesitamos mucha más cohorte. Si tuviéramos grupos mucho más grandes, pues lo acabaríamos rápido. Por ejemplo, lo de obesidad osteosarcopénica, lo estamos haciendo en la Universidad Metropolitana, pero ahorita está todo parado. No hay forma de hacer estudios porque el COVID nos impide que se abra la universidad. Ahora, ¿qué opinas sobre lo que decía nuestro decano Carlos del uso de la bioimpedancia, en particular del e-BOD, como un medio de tamizaje antes de iniciar una lectura completa con densitometría? Sí, nos podría dar una idea de que la persona por lo menos está baja. O sea que si los valores salen en cero, por ejemplo en mi caso, que dice que estoy bien, vamos a llamarlo, que ni siquiera tengo un excedente, el BOD. Pero yo me hago mi densitometría de cuerpo completo, sí hay una diferencia, ahí está anotada, el diagnóstico es de osteopenia, y cuando lo hago en columna y en cadera también es de osteopenia. Entonces, los resultados cuando están en cero o positivos inclusive, no necesariamente van a salir igual. Ese es el caso, por ejemplo, de Villegas Norma, ¿no? Que tiene más 0.46 en el diagnóstico del theoretical gap, pero en la columna tiene menos 1.3 desviaciones estándares en T y en Z. Tiene 50 años, entonces el diagnóstico es osteopenia. Osteopenia. Sí, creo yo que la forma de interpretar los resultados ante un cliente o ante un paciente sería, estos son los gramajes que no necesariamente van a correlacionar con las densitometrías en gramos por centímetro cuadrado. Por de pronto el gramaje, lo que sí le pueden decir es que es muy parecido al gramaje que se va a obtener por DEXA. Eso sí, me queda claro que los valores de estos, a pesar de que son muy poquitos pacientes, en la corte que tengo de niños, la correlación puede subir un poquito, pero no rebasa el 20%. Así es que es un valor que se puede considerar como bastante indicativo del contenido total del esqueleto en gramos. Ya. Ahora, Doctor, adelante. disculpe, tengo una pregunta. Bueno, buenas tardes en primero porque no he saludado. Es un placer de saludarlo. Relacionado a lo que hemos dicho, al final con este equipo puede ser una herramienta de prevención antes de ir a un DEXA, porque sabemos que en muchos países de Latinoamérica muy poca gente tiene un acceso a un DEXA, pero para un gobierno o para una alcaldía sería interesante de ver la gente a riesgo y así anticipar un riesgo de herida a futuro. Sí, por supuesto. Doctor Pineda, una pregunta. Sí. La columna HI, ¿qué es lo que es? HI. ¿Dónde, Doc? La columna HI. La columna. Esta y la columna I. Esta HI significa el resultado de todo el cuerpo en densidad, en gramos por centímetro cuadrado. Los resultados se interpretan en términos de desviaciones estándares. Porque es que a mí me llama la atención, bueno, y los colores que significan ahí, el verde es que estaría, en principio estaría bien. Es normal. Y el rosa, el naranja sería osteopenia riesgo, digamos. Y el rojo sería osteoporosis. ¿Sí? Llama la atención en esos datos. A mí me parece muy interesante y yo pienso que si usted se anima podríamos hacer un estudio con los datos. Me llama la atención de esos datos que usted nos muestra ahí es que todos los que están en verde en la columna F, ¿cierto? Todos los que están en verde en la columna F están en verde en la columna H e I, ¿sí? O sea que por ese lado, así es.
las personas que estén bien habría más un riesgo como de tener falsos positivos. Pero pues, en este caso la cosa no sería tan grave porque lo único que implicaría sería hacerles un DEXA que les va a decir que están bien, ¿cierto? O sea, todos los que están en verde en F están en verde en H y en I, pero no todos los que están en rojo en la columna F están en rojo allá, ¿cierto? Sí, claro. Y el que da el diagnóstico es L1, L4 y cuello y cadera femoral. Exacto, pero es más regional. Muy pocos datos, etcétera, pero me llama la atención eso y me parece muy interesante y yo pienso que valdría la pena pensar en muy prometedor. Muy bien, excelente. Tenemos sí, adelante. José y doctor, y es que nos preguntan que si la osteopenia se puede revertir a un hueso sano después de los 65 años. Es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante porque cualquier osteoporólogo de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, la MOM aquí en México, o inclusive de IOF, de la International Osteoporosis Foundation, contestaría que no. Contestaría que requiere tratamientos antirresortivos. Sí, y evidentemente suplementación con calcio y vitamina D. Lo que yo he visto en la práctica es que cuando el paciente se pone a hacer ejercicio, camina, brinca o baila, o sea, cuando ejercemos esa función de mecanostato que comentaba el doctor Pérez León, los pacientes reaccionan tan bien como si estuvieran tomando antirresortivos orales o inclusive inyectados. Así es que creo yo que esta que tiene el equipo de impedancia bioeléctrica de darnos los tres componentes, la grasa, el músculo y el esqueleto, abre una ventana muy, muy grande de oportunidad para que la persona no se conforme solamente con tomar su antirresortivo y mejorar su esqueleto, sino decidirse a hacer ejercicio en una forma mucho más disciplinada y constante y consistente para que suba la masa muscular y también suba la masa ósea a lo largo del tiempo. Y con eso disminuyamos el tejido adiposo. Yo me animé a poner la columna L y la columna M, donde dice el porcentaje por DEXA, el porcentaje que tiene el cuerpo completo de grasa, la androide, en kilos. La primera está en porcentaje y la segunda está en kilos. Entonces vean que el tejido abdominal representa un influjo de citocinas proinflamatorias que castigan al hueso. Mientras más grasa y más porcentaje tenga ese adverso, quizá un único que tiene 18% de grasa, o sea, tiene muy poca grasa abdominal, pero sus valores son muy bajos. Bueno, el caso de Ofelia nos grita al ver sus ángulos de fase de 4.10 que la persona está desnutrida, o sea, tiene un deterioro celular importante y que eso está castigando además al esqueleto, ¿no? Que el esqueleto ustedes deben de saber que es el tejido más sensible a los cambios a través del tiempo. O sea, tardamos entre un año o más para que haya cambios mínimos de contenido y de densidad mineral. No son tan rápidos los cambios como los son en el músculo o en el tejido adiposo. Sí, complementando un poco la respuesta del doctor Raúl, en algunos tratamientos, por ejemplo, comparando calcitonina contra ejercicio en los extensores del cuádriceps, por ejemplo, se ha visto resultados importantes en el estímulo mecánico que genera el sobrepeso contra aquellos que han usado calcitonina. En realidad no es nada despreciable porque mencionaba yo hace un momento que hay una correlación muy buena entre el incremento de la masa magra y el incremento del contenido mineral óseo.
Evidentemente, aunque no podemos hablar de hacerlo reversible, lo que sí puedo decir es que puede haber una reducción en la pérdida de la masa ósea de manera acelerada. Aún pensando en este término, evidentemente sabemos que hay muchos tratamientos que no son superados con el ejercicio, pero en etapas tempranas de la vida, lo que me quisiera adelantar un poco es que las mujeres que están en perimenopausia, que es con las mujeres con las que yo he trabajado, tienen oportunidad todavía como lo bien lo decía el doctor, de mejorar su composición corporal y con ello el efecto mecánico de los huesos, de los músculos sobre los huesos. Sí. Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta, mi estimado Gildardo. No, no tenemos hasta el momento más preguntas. Yo solamente quisiera hacer como dos salvedades relacionadas con la presentación. Me parece muy interesante cómo se correlaciona esta presentación que hacen ustedes dos. A propósito de ello, los felicito porque tiene una idea nos da una idea muy interesante del valor de la bioimpedancia relacionada con el DEXA. Con la presentación de sarcopenia pasada, también me acuerdo que el ejercicio es un elemento fundamental para disminuir el riesgo de sarcopenia. Entonces, se nos va poniendo el ejercicio como un elemento fundamental para el proceso de salud-enfermedad. Eso es lo primero. Y lo segundo es recalcar también la importancia del equipo de bioimpedancia y la correlación que nos muestra el doctor. Y haciendo énfasis en lo que nos decía Cedric, que es la posibilidad de tener un sistema de alerta que se puede usar todos los días, a toda hora, como nos lo dice el doctor Carlos, a un bajo costo y portátil. Eso significa que, pues efectivamente, haciendo más estudios, podríamos determinar valores por edad, cuál es esa correlación exacta, pero que de alguna manera, pues el equipo nos está generando algunos elementos muy interesantes, especialmente de prevención. Recordándole a la gente lo que el doctor José siempre ha dicho, que es distinto la masa, digo, el contenido mineral óseo con la densidad ósea, y que efectivamente entonces para eso existe el gold estándar que es el DEXA. ¿El doctor Carlos quiere hacer alguna acotación, doctor? Hola, hola. No, para mí era un misterio hasta ahora entender cómo era que la bioimpedancia podía ser un estimativo de la masa ósea, ¿sí? De la masa mineral ósea, pero con la presentación de José ya tengo una idea más clara y estos datos que muestra acá el doctor Raúl, muy interesantes. Como les digo, valdría la pena pensar en un estudio más riguroso y pues, con un número adecuado Mucho más de grande, casos, claro. una muestra grande, pero me parece supremamente interesante, como lo dije y como señaló Cedric también, como la bioimpedancia como una herramienta de tamizaje y de alerta, ¿sí? Para las personas. Me parece pues que esto tiene mucho futuro y muchas gracias por esta presentación, porque yo creo que ha sido muy ilustrativo, tanto la parte teórica de José como ya mirar estos resultados con personas que nos muestra el doctor Pineda. Muy bien, pues Muy muchas bien. gracias a todos. Pilardo, quiero agregar algo antes de terminar. Quiero agregar que este Sí, ejercicio que hacemos con esta técnica de bioimpedancia me parece algo muy importante porque como ustedes han observado, hemos tenido aquí semana con semana pues a investigadores, a científicos que en realidad están usando el equipo y que nos permite poner bajo escrutinio en realidad esta tecnología y que cada vez nos damos cuenta que es muy relevante el uso de la misma en un acercamiento poblacional, un acercamiento comunitario, y que bueno, yo celebro que tengamos este tipo de ejercicios porque eso nos habla de la capacidad que tenemos de abrir el sistema realmente y la apertura que tenemos a poder hacer investigación en lo sucesivo. doctor Raúl, ¿usted quiere hacer una intervención para culminar la presentación? Sí, por supuesto. Me gustaría subrayar que
los resultados preliminares que estoy presentando son muy chiquitos. Tengo muchísimos más y me comprometo con ustedes a ampliar la información de forma tal que lo partamos por grupos de edad de 20, de 30, de 40, de 50, de lo que he ido avanzando. Pero ante estos resultados estoy de acuerdo con el doctor Carlos en el sentido de que se requiere más estadística para llegar a ajustes finos y de esta forma tener valores que sean más predictivos. Lo que sí puedo decir es que los contenidos entre el contenido mineral óseo que nos da el BioDye y la composición corporal por DEXA, sea un equipo Logic o sea un equipo General Electric, son bastante similares. O sea, el valor que les da es muy, muy similar. Ahora, partiendo de allí hacia conclusiones con respecto a la densidad mineral ósea, menos como se ve en las columnas H e I, pues son esperanzadoras de que efectivamente se conviertan en un futuro. Ahí va a partir los eventos más bien bioquímicos. Oye, doctor, y ya para no interrumpirte, veo que tú saliste muy bien, estás ahí tabulado, se perdió ahorita tu compartir pantalla, pero estaba viendo que saliste excelente tú, ¿fuiste tu propio testigo o qué? Perdí por un momento por mi internet. Ya, te decía que te felicito en la evaluación que hiciste, saliste muy bien, saliste ahí en la columna en amarillo o magenta. Se me fue la señal. Espero que me estén escuchando. Sí, te escuchamos. ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas, Raúl? ¿Doctor Raúl? Ahí sí los escucho. Ah. Ahí sí los escucho. Ya. Y bueno, gracias por la invitación. Tenemos mucha tarea y encantado de volver a presentar en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Gildardo, por brindarnos el espacio. Nos queda nada más que agradecer. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Gildardo. No, en este momento no tenemos ninguna. Cedric, ¿tú quieres decir algo antes de terminar? Igual, gracias a Carlos, a Gildardo y a José para esta presentación y obvio al doctor Raúl que yo conozco y que yo conozco su profesionalismo porque él tiene un DEXA, pero lo que es interesante, porque lo he visto, siempre lo está calibrando bien, así que es un DEXA de calidad. Okay. Y es algo importante para comparar datos. Muy bien. A todos, de nuevo, gracias por la presentación, doctor. Gracias por su presencia. Lo volveremos a invitar y estaremos incluyéndolo a nuestra base de datos como invitado especial. A Carlos, a José, a Cedric, a Fabiane, detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos ustedes en Facebook y los que se inscriben permanentemente en la plataforma y nos siguen de manera constante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias. pronto. Bye.